Hola comunidad educativa, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Thomas Popkewitz, un hombre que resuena en la teoría educativa moderna. Su pensamiento nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el aprendizaje, pero eso no es todo, ya que va más allá explorando las intersecciones entre educación, cultura y poder. Y para hacer este viaje aún más emocionante, permítanme presentarles a nuestro equipo. Carlos Alberto Baltasar Peña, Alicia Hernández, Laris Fernanda Manuel Sánchez y Katia Susana Morales de Sales, quienes somos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la UIMEX. Ahora bien, para empezar nos vamos a preguntar, ¿quién es realmente este pensador que ha desafiado las normas de la enseñanza? Thomas Popkewitz nació en 1946 en Nueva York. Desde joven fue testigo de una ciudad vibrante y en constante cambio donde los movimientos sociales estaban en pleno apogeo. La década de los 60 fue un periodo crucial marcado por luchas por los derechos civiles, la contracultura y un cuestionamiento generalizado de las normas establecidas. Estos eventos no solo impactaron a la sociedad, sino que también influyeron profundamente en su formación académica. Popkewitz se sumergió en el estudio de la educación, buscando entender cómo las estructuras sociales y culturales afectaban el aprendizaje. Se graduó en instituciones prestigiosas donde desarrolló un enfoque crítico que integraba teorías sociales con prácticas educativas. En los años 80 y 90, el mundo educativo enfrentó desafíos significativos debido a la globalización y a las reformas educativas. Estas dinámicas llevaron a Popkewitz a investigar cómo estas políticas podían perpetuar desigualdades existentes en lugar de resolverlas. Su trabajo se centra en cómo las reformas no solo afectan a las aulas, sino que también reflejan los valores culturales y políticos de una sociedad. A través de sus investigaciones, Thomas ha sido un crítico destacado del enfoque tradicional hacia la educación. Ha argumentado que el aprendizaje debe ser visto no solo como una adquisición de conocimientos, sino como un proceso social que implica la interacción, creatividad y juego. En este sentido, ha abogado por integrar elementos lúdicos en el aula para fomentar un ambiente educativo más inclusivo y efectivo. El legado de Thomas Popkewitz se siente no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Sus ideas han influido en políticas educativas alrededor del mundo, invitando a reflexionar sobre cómo podemos crear sistemas educativos más equitativos y justos. Todo esto lo podemos encontrar en sus incontables obras. Sin embargo, nosotros solo vamos a retomar 5 de ellas. Sostiene que el conocimiento que circula en la escuela no es una verdad objetiva ni universal, sino que está condicionado por relaciones de poder. La escuela selecciona que se considera conocimiento válido y rechaza una visión esencialista del ser humano. En cambio, propone que el sujeto, especialmente el niño, es una construcción histórica y social. La educación no descubre un yo auténtico, sino que produce formas de ser que encajan con lo que la sociedad considera deseable. Es que la investigación educativa crea una ilusión de objetividad y utilidad, pero en realidad produce y normaliza ciertas formas de ver y actuar que no promueven el cambio real, sino que legitiman estructuras existentes bajo el discurso del progreso y la eficacia. Se define cómo debe ser el sujeto y qué debe saber, es decir, se establece una idea específica de las características y conocimientos que debe tener el maestro. Esto tiene implicaciones ontológicas, lo que significa que se define una concepción particular de la naturaleza y esencia de este sujeto. Se relaciona con la consolidación de relaciones de poder, la exclusión de ciertos grupos y la resistencia a nuevas formas de saber. Se propone una reflexión crítica sobre las epistemologías dominantes. El hombre se idealiza como un ciudadano productivo y autónomo, vinculándose con el progreso, la autonomía y la administración social. El conocimiento escolar no es neutral, sino una construcción social atravesada por relaciones de poder, discursos dominantes y tecnologías de gobierno. Por otra parte, el hombre se construye en torno a ciertas características y capacidades, como la racionalidad y la autonomía. Sin embargo, hace crítica a estas características como no universales o naturales, sino más bien son producto de las prácticas educativas y las tradiciones intelectuales que han sido dominantes en diferentes momentos históricos. Funciona como una tecnología de regulación, clasifica, jerarquiza y excluye. Se basa en una lógica que oculta su origen social y político. Define quiénes son los sujetos normales y exitosos. Moldea identidades y formas de ver el mundo.
El ser humano no nace como un individuo libre y autónomo, sino que es construido social e históricamente. La educación no es solo enseñanza de contenidos, sino una forma de regular y moldear a los individuos. La escuela actúa como una herramienta del Estado y de la sociedad para formar sujetos funcionales, adaptados a una orden social específico. Educar es también normalizar, clasificar y dirigir formas de pensar, sentir y actuar. Señala que la concepción contemporánea de la educación está ligada a la investigación sobre las prácticas del profesor. Esto implica que la forma en que se entiende la educación hoy en día se basa en analizar en las prácticas de los docentes que implementan en el aula. La investigación se centra en cómo estas prácticas pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo profesional de los profesores, sugiriendo que la educación es un proceso dinámico en constante evolución. La educación se concibe como un instrumento para transformar a las personas. Es un mecanismo técnico y simbólico para intervenir en el niño, la familia y la comunidad. Se conceptualiza como un medio para formar individuos autónomos, reflexivos y productivos, adaptados a las necesidades de una sociedad democrática y moderna. La educación es una práctica social e histórica que actúa como un dispositivo de poder y saber, encargado de producir sujetos, organizar el conocimiento y regular la vida social. La educación no es neutral, ni siquiera una herramienta de transmisión de conocimientos. Es un dispositivo cultural e histórico que regula, que se considera conocimiento válido, quién puede acceder a ese conocimiento, cómo deben comportarse, pensar y sentir los estudiantes. Formar ciudadanos libres e iguales. Puckewitz critica esto como una retórica redentora que esconde funciones reales, moldear sujetos funcionales al orden social modernos, productivos, obedientes, responsables. Democratizar y mejorar la sociedad, pero muestra cómo en realidad estas metas están atravesadas por fines de regulación social y reproducción de desigualdades. La formación del profesor ideal busca asegurar la estabilidad del sistema escolar bajo la retórica del cambio. Se critica la idea de que el conocimiento práctico y útil es suficiente para promover el cambio a la educación, argumentando que, aunque a veces se busca un conocimiento que sea aplicable y relevante, este enfoque a menudo perpetúa las mismas estructuras y principios que deberían ser cuestionados. Un medio para promover la equidad y la justicia social, como también incluyen la administración social del progreso, la inclusión y la capacitación para la participación activa en la sociedad. Se enfoca en producir sujetos racionales y autónomos que sean capaces de tomar decisiones informadas y de actuar de acuerdo con la razón, y por otro lado, disciplinar al individuo para que se convierta en un ciudadano funcional y predecible. Son producir sujetos obedientes, productivos y normales. Aunque se hable de inclusión o progreso, en el fondo busca mantener un orden social, económico y moral. Forma parte de un proyecto político más grande, construir ciudadanos útiles al sistema. Se educa para una sociedad neoliberal, desigual y jerarquizada, donde la escuela reproduce las normas de las clases dominantes. El discurso de igualdad de oportunidades oculta de que muchos alumnos, por su origen, lengua o cultura, ya están en desventaja, la cual no corrige la desigualdad, la disfraza. Para una sociedad cosmopolita, idealizada, pero también para una sociedad que produce jerarquías, exclusiones y normas implícitas, el profesor profesional debe ser un agente que transforma a los estudiantes en ciudadanos funcionales a este orden. Los sujetos deben de administrar su libertad individual y sean capaces de participar en una democracia liberal. Sostiene que la educación está orientada a producir un cierto tipo de sujeto y sociedad, enmarcada en valores y racionalidades propias del pensamiento moderno occidental. Por lo tanto, se educa para una sociedad moderna regulada por la razón, y que se enfoca en producir individuos que sean capaces de funcionar dentro de esa sociedad, y de reproducir las relaciones de poder y las estructuras sociales dominantes. Se educa para una sociedad moderna, capitalista, liberal, democrática,
globalizada pero con expectativas nacionales normalizadoras, que necesita ciudadanos autónomos, racionales y productivos, y socialmente útiles. La escuela moldea estas identidades mediante el currículo, la evaluación y la organización pedagógica. Se educa para una sociedad moderna, capitalista, liberal, democrática, globalizada pero con expectativas nacionales normalizadoras, que necesita ciudadanos autónomos, racionales y productivos, y socialmente útiles. La escuela moldea estas identidades mediante el currículo, la evaluación y la organización pedagógica. Él sugiere que los planes de estudio deben ser diseñados de manera que integren y conecten diversas prácticas educativas, lo que permite que la experiencia cotidiana de la enseñanza se convierta en un objeto de estudio y reflexión. Esto implica que en el currículo debe ser flexible y adaptativo, capaz de responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes y de la sociedad. Aunque no se presenta un currículo en sentido tradicional, se identifica un currículum oculto, basado en disposiciones, actitudes y prácticas estandarizadas. Este plan forma parte de una agenda de formar personal del profesor en una función del sistema. El currículo se redefine como un sistema flexible que permite a los profesores desarrollar objetivos adaptados a las necesidades locales en lugar de seguir un modelo centralizado. Es una práctica cultural histórica que produce formas de pensar, de ser, de organizar la sociedad, regular saberes y comportamientos, produce sujetos sociales y reproduce relaciones de poder. Selecciona qué conocimientos valen y cuáles no, refuerza visiones dominantes del mundo y normaliza al estudiante ideal. Lo que se enseña y cómo define lo que es ser inteligente o exitoso. Es una herramienta de control cultural y social. Como la evaluación, los manuales, métodos de enseñanza, la organización del aula. Rúbrica comprensiva de la enseñanza como liderazgo, como un recurso pedagógico clave en la formación docente. El uso de la psicología como herramienta para estudiar, normalizar y revisar al individuo, las pedagogías del aprendizaje, resolución de problemas y evaluación del desarrollo del niño. No hace mención de recursos físicos como los libros o materiales didácticos, sino que analiza los recursos intelectuales, discursivos y normativos que sustentan la enseñanza en escuela moderna. Los recursos que usa la educación, como evaluaciones, teorías psicológicas, discursos como potencial o riesgo, no son solo técnicos, sino formas de clasificar, normalizar y controlar. Sirven para justificar reformas, ordenar poblaciones y mantener el orden educativo bajo ciertas reglas. Todos los que participan en el sistema son agentes de construcción del sujeto moderno. Maestros, directivos, expertos en educación, la escuela como institución, el Estado y sus políticas educativas, cada uno contribuye, consciente o inconscientemente, a moldear un tipo de persona funcional a los ideales del presente. El profesor es el principal objeto de intervención. Se prepara en que se encarnen disposiciones correctas y que transforma al estudiante, la familia y la comunidad. El docente se convierte en una figura técnica, moral y política clave en la configuración social. El papel de los actores educativos, es decir, de los profesores y su desarrollo profesional, describe cómo las acciones y prácticas docentes pueden ser organizadas en una jerarquía que refleja diferentes niveles de competencias, desde el docente novato hasta el experto. Esto implica que el proceso de formación docente no es estático, sino de que es un conjunto continuo de aprendizaje y conocimiento, donde cada etapa de desarrollo está diseñada para construir sobre lo anterior y facilitar la adquisición de habilidades y conocimientos más complejos. El maestro y el alumno desempeñan roles fundamentales, el primero como guía y agente redentor, y el segundo como sujeto de aprendizaje y transformación social. El docente es un mediador entre el currículum, las normas culturales y la producción de subjetividades, mientras que el alumno es objeto y producto del sistema construido a través del currículum,
los discursos pedagógicos y las instituciones escolares. No son solo técnicos, sino formas de clasificar, normalizar y controlar. Sirven para justificar reformas, ordenar poblaciones y mantener el orden educativo bajo ciertas reglas.